Hola, sean todos ustedes bienvenidos. Dios los bendiga. Me llamo Manuel Andrés. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y que des like al video y actives la campanita para que te salgan los próximos videos que estaré subiendo. Soy cristiano y ojalá te quedes en este video. Hoy me gustaría compartir el tema de la gracia salvífica de Dios en el estudio de la carta a los Efesios en el capítulo 2. Ahora tú te preguntarás, ¿qué es la palabra gracia? Para algún cristiano tal vez esto pueda ser conocido, pero quizá no para todos. Bueno, en el texto de Efesios, cuando dice que por gracia somos salvados por medio de la fe, la palabra gracia en el original griego es la palabra charis, que significa bondad inmerecida, o sea, bondad que no me merezco. Es como si fuera un regalo que yo no tengo ningún mérito para poder obtenerlo. Y de eso voy a tratar el tema de esto. Ahora, ya que te expliqué más o menos qué es la gracia, continuaremos profundizando en ello respecto a este texto. Efesios capítulo 2 dice lo siguiente: en otro tiempo, aquí está escribiendo el apóstol Pablo a personas, a una iglesia, la iglesia de Éfeso, y les está diciendo en otro tiempo, o sea, en otro momento, ustedes estaban muertos, o sea, muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban muertos espiritualmente, sin poder acceder al trono de la gracia, sin poder acceder al Padre, sin poder acceder al perdón de Dios de manera inmediata, no como hoy que tenemos el perdón inmediato del Señor. Todo el cristiano, el que cree en Él, no será avergonzado, dice la Escritura. El que confía en la roca de la salvación, que es Jesucristo, no será avergonzado. Pero en otro tiempo, cuando no estábamos en Cristo, le está escribiendo a los Efesios, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Un muerto hay que entender que no tiene voluntades, que no se puede levantar por sí mismo, que está totalmente en putrefacción. Prácticamente a ese estado se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados porque estábamos conforme a los poderes de este mundo, o sea, el poder del diablo, el poder de Satanás. Dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, o sea, según Satanás, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Aquí Pablo está comparando, ustedes ya no están en la desobediencia, ya no están en el espíritu del mundo, pues ustedes ya son de Cristo, y Cristo ya no vive en ustedes, sino Cristo vive en ustedes. Cristo vive en nosotros, es lo que Pablo está diciendo. Ya no igual que los hijos de desobediencia. Y continúa diciendo, en ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos. O sea, reconocemos que cuando no estamos en Cristo, vivimos como hombres naturales, depravados en nuestra naturaleza, con inclinación hacia lo malo todo el tiempo, como nos dice el Antiguo Testamento, que los deseos del corazón del hombre son de continuo el mal. Dice, en ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. O sea, no es tanto que Satanás nos tiente, sino que nuestras mismas concupiscencias en nuestros corazones, nuestros mismos malos deseos nos incitan, nos llevan a pecar, siguiendo nuestra propia voluntad. Ahí está la cosa. El ser humano en naturaleza, antes de Cristo, antes de ser cristiano, antes de que el Espíritu muere en él, vive bajo su propia voluntad y bajo sus propios propósitos, pero no bajo ni la voluntad de Dios ni bajo los propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Es asombroso porque muchas veces decimos, no, es que Dios ama a todos, todos somos hijos de Dios. Eso no es una verdad. De hecho, es mentir con la verdad bíblica. ¿Por qué? Precisamente porque Juan capítulo 1, haciendo cita del Evangelio de Juan, nos dice que no todos son hijos de Dios, sino los que reciben, los que creen en su nombre, los que no son engendrados no por voluntad humana, sino engendrados por Dios, por carne ni sangre, sino engendrados por Dios. Dice que antes de Cristo éramos objetos de la ira de Dios, o sea, la ira de Dios estaba sobre nosotros, como el Antiguo Testamento lo decía, porque si el impío no se arrepiente, Dios afilará su arco. Dios está airado con el impío todo el tiempo. ¿Quién es el impío? La persona no arrepentida. Hoy somos cristianos, tenemos pecados, efectivamente, pero ya no estamos en condenación, pues como dice Romanos, la carta de los Romanos, que también escribió Pablo, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y comienza a decir, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. O sea, nosotros efectivamente éramos objeto del ira de Dios y no teníamos salvación, pero Cristo fue la propiciación de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento veíamos esta ilustración en el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza tenía una capa superior que se llamaba el propiciatorio. Ese propiciatorio, una vez al año, en el día de la expiación, la fiesta del Yom Kippur de los judíos, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, sacrificaba el animal. ¿Y qué sucedía con esto?
pues calmaba la ira de Dios de alguna manera, o ellos pensaban que así se calmaba la ira de Dios o la apaciguaba, tanto sus pecados como los del pueblo. Pero eso no era suficiente, pues el mismo Pablo en el Nuevo Testamento aborda que la sangre de los corderos no puede quitar los pecados. ¿Quién tenía que venir? El Cordero Pascual, el Cordero Prometido, la figura del Cordero que tenía que venir. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, Jesucristo. Cuando Jesucristo viene, Él apacigua la ira de Dios que era para nosotros, que era para ti y para mí, que era para todo cristiano, para todo creyente. Se apacigua por medio de Cristo. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él como el Salvador del mundo, no solo como un simple maestro moral o como un maestro de enseñanza, no, como el verdadero Dios, verdadero hombre, vere Deus, vere homos. Cuando depositamos esa confianza es cuando la ira de Dios ya no recae sobre el ser humano, sino recae sobre Cristo. Y recayó en la cruz del Calvario. Y acá lo dice claramente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué significa ser salvados por gracia? Significa que no hay ningún mérito en el ser humano. No hay ningún mérito en ti y en mí para poder alcanzar a Dios. Si el Señor nos salvó es por pura misericordia. No porque Dios vio mi corazón, no porque Dios vio algo bueno en mí, no es por eso. Dios nos amó porque así en su soberana voluntad lo quiso. Cuando nadie lo merecía, Dios miró a los creyentes desde antes de la fundación del mundo y no los miró por sus méritos o por la grandeza de su corazón o por la bondad de ella, sino por su puro e infinito amor, por su gran misericordia. Él nos amó y nos salvó. Por gracia somos salvados. Y esto quiere decir que no hay ninguna obra humana, no hay nada que podamos hacer que nos salve. Solamente la gracia que recae sobre el creyente. Y al depositar nuestra fe, esa gracia es confirmada. Es confirmada de que Él nos llamó, nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos amó y nos santificará. Por eso dice que nos sentará en lugares celestiales. Ya nos sentó. Él ve nuestro estado final no como una posibilidad, sino como una realidad. Por gracia no seremos salvados, sino somos salvos. Y esa es la realidad de lo que yo quería que ustedes se llevaran. Espero haberlo explicado. Ojalá te puedas suscribir al canal, le puedas dar like al video, le puedas activar la campanita. Dios te bendiga. En próximos videos estaremos tocando otros temas.